elemento fundamental para la comunidad muisca, para los muiscas. Los muiscas son nuestros ancestros y hemos perdido mucho del conocimiento que ellos tenían del manejo de los recursos ambientales. Y el río era y es para ellos, sigue siendo un recurso, un elemento sagrado, por ser agua, por ser transporte, por ser vida, por ser biodiversidad. Y hoy lo que tenemos es todo lo contrario. Las comunidades que desde Bosa hasta Suba viven en los en el borde occidental de Bogotá. Son comunidades que tuvieron un proceso de asentamiento irregular, entre comillas, en la búsqueda de mejores condiciones de vida debido al desplazamiento permanente que han tenido de sus lugares de origen. Son asentamientos que no tuvieron ninguna planeación urbana, que fueron hechos por los mismos pobladores que invadieron o que compraron a urbanizadores piratas. Y se nota, pues obviamente las calles son angostas, no hay parques, lo que realmente se requería en ese momento y aún se requiere porque el flujo migratorio no ha parado en el país, es tener una vivienda, donde meterse, donde tener a sus hijos y tener una posibilidad de una vida relativamente digna. En Kennedy el proceso fue un poco diferente. En Kennedy, cuando se termina el hipódromo de techo y el aeropuerto que estaban emplazados dentro de la localidad, es el Estado el que promueve el proceso de urbanización con la oferta de vivienda formal y se genera un proceso muy denso de población igualmente. Fontibón tiene hoy una mayor concentración de su industria repartida por todo el territorio. Engativá tiene hoy unos procesos de desarrollo formal sobre el Jaboque. Los apartamentos, un apartamento de 80 metros, 89 metros cuadrados, tiene un costo hoy de 360 millones de pesos. O sea que no está dirigido a estratos bajos, más bien a estratos medios y altos. Obviamente son muy bonitos, no hay duda, y generan una connotación moderna del espacio. Suba tiene desde tiempo atrás los asentamientos que conocemos, que cogieron inclusive hasta la ronda del río. En épocas de inundación el agua se metía del río, se mete, el nivel freático es más alto, entonces el agua sale por las tuberías y las alcantarillas y por los sifones de las viviendas. Se reportaba, por ejemplo, la mordedura de ratas en bebés, realmente con una problemática muy difícil y muy fuerte. Hoy se ve que ha habido todo un proceso del Estado, una intervención del Estado, con la desmarginalización de barrios. Se logra que los barrios empiecen a tener agua, luz y en algunos puntos alcantarillado. Persisten todavía alcantarillados con conexiones erradas y que van obviamente a las fuentes de agua y llegan al río. Sin embargo, también hay un proceso muy fuerte de oferta de vivienda de interés social, pero en otras condiciones. Y con andenes amplios, con parques, una oferta recreativa mucho mayor de lo que tenían. Eso ha sido dado a través de el desarrollo de planes parciales que han generado un paisaje urbano diferente al tradicional. Eso no lo podemos realmente negar. Y comienza a haber entonces unos comportamientos diferentes. Algo de resaltar muy importante es que ha habido un proceso de apropiación de humedales. En Soacha, por ejemplo, se tienen
el humedal del vínculo, que fue un proceso de compensación por la afectación de la construcción de Colsubsidio de una ciudadela y que afecta unos espejos de agua ahí. Entonces tiene que comenzar a generar un proceso de mantenimiento de estos humedales. Está el Neuta, que fue además presentado el año pasado en febrero en la Universidad Javeriana como un proceso exitoso de apropiación de humedales por parte del municipio de Soacha. Está Tierra Blanca, que queda muy cerca a una de las áreas multifuncionales que nosotros tenemos el encargo de diseñar y de plantearle a la comunidad para identificar unos criterios sociales en ese sentido. En Bosa está el humedal Tibanica, que ha sido también muy significativo para ellos. En Kennedy tenemos también varios humedales. En Fontibón, el SAI, que es tal vez el más sorprendente de todos. En Engativá, hay el tema que se ha venido haciendo con el Jaboque y con todos esos procesos de apropiación comunitaria. Y en Suba, con respecto al humedal de compensación, pues uno ve menos posibilidades de participación de la comunidad que estamos hablando, que es la que vive en el borde occidental o oriental del río, más bien, dentro del borde occidental de la estructura ecológica principal. Ese elemento es muy importante. Lo que hemos visto a lo largo de las reuniones, de las entrevistas, de las charlas que hemos tenido con la gente, es que efectivamente el tema ambiental es hoy mucho más fuerte de lo que fue hace un tiempo. A pesar de que la gente en ese borde está más interesada hoy en resolver las necesidades básicas, como la alimentación, la vivienda, el empleo, ¿sí? Y continúa teniendo unas altas índices de necesidades básicas insatisfechas, el hacinamiento, la deserción escolar, la dependencia económica, etc. Tiene una importante conciencia generada fundamentalmente en el distrito por las comisiones ambientales locales. Han hecho una labor que son distritales, que tienen un gestor distrital y un referente local. Nosotros, por ejemplo, las reuniones que hemos hecho, las hemos hecho en el marco de la Comisión Ambiental Local ampliada, en el sentido de que efectivamente queremos que haya, desde nuestra visión de proyecto, que haya una mayor apertura integrando otras esferas de decisión y de influencia locales, como la academia, aunque está ahí el CADEL. El CADEL es el rector de rectores a nivel local. Está Riesgos, pero no están los medios de comunicación, por ejemplo. Y los medios de comunicación tienen que jugar un papel fundamental en este proceso de apropiación de la propuesta de recuperación del río. Porque la propuesta de recuperación del río no puede ser solamente institucional. Nosotros tenemos que hacer, como lo veo aquí, es decir, nosotros tenemos que hacer nuestro aporte. Y no solamente la gente que está en el borde occidental de Bogotá, sino todos nosotros. Son esos ustedes, los jóvenes y los niños, los que realmente juegan un papel fundamental en este proceso. Lo que veo es que hay una distorsión o un fraccionamiento, como lo decías tú hace un momento, entre lo que se enseña en la academia y lo que se aplica realmente en la práctica, porque los padres no tienen tiempo de atender a sus hijos en ese tipo de locuras. Los padres están en otro cuento. Los niños han aprendido cosas, pero no tienen dónde aplicarlas. Y no es solamente en Bogotá, es en todo el país. Y lo subestiman. Y lo subestiman. ¿Cuántos de nosotros conocemos la Amazonía? ¿O cuántos de nosotros conocemos el río? Aquí tan cerquita. A una cuadra, es que aquí lo vemos, allá está el Jarillón. Ese es el planteamiento más importante, porque podemos seguir hablando y podemos seguir debatiendo, teóricamente hablando, la teoría. Aterricémoslo en el diagnóstico. ¿Qué está pasando en el río? Pues durante siglos, bueno, 2 siglos,
utilizamos el río como una cloaca. Cuando empezaron a haber unas pandemias, unas plagas, unas enfermedades como la malaria, no, aquí fue la fiebre amarilla, pues obviamente todos reaccionaron. ¿Qué está pasando? ¿No? Y sobre todo porque la gente más pobre vivía justo sobre esa zona. Y la gente más pobre pues tiene menos capacidad para responder a la enfermedad, porque está desnutrido, porque toma agua de esos vertientes. Y se generó un tremendo problema en Bogotá. Y ahí se comenzó entonces a decir, bueno, necesitamos hacer un acueducto. Sí, entonces hay que hacer un acueducto. Y luego empezaron a darse cuenta que las aguas del acueducto y de las aguas negras estaban muy cerquita, además eran a cielo abierto, y se contaminaba el agua del acueducto. Entonces había que hacer un proceso de alcantarillado. Y comenzar a ver que la ciudad empezaba a crecer, entonces ya no solamente eran las aguas que se cogían en el sur, sino que había que empezar a buscar agua por otros lados para poder abastecer. Ahí juega un papel muy importante el sentimiento empresarial, el sentido empresarial. Pero si no hubiera habido un empresario que tuvo la fortuna de llegar fuera y darse cuenta que puede haber un acueducto y ver que esa era una posibilidad de negocio, pues obviamente quién sabe qué hubiera pasado con el acueducto. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que empezar a reflexionar en muchas cosas, siempre y cuando realmente haya un criterio de solidaridad. Primero hay que darse cuenta que el río y que el proceso de recuperación del río desborda la acción social y comunitaria, inclusive la institucional local. Total, sí, claro. Ahí no hay nada que hacer, es decir, uno dice, bueno, sí, yo estoy interesada, ¿qué puedo hacer por el río? Primer punto es entender eso, es asumir que los cerros y el río son nuestros, primero que todo, porque si no, pues sí, hoy sí, muy interesante, gracias Patricia, pero bueno, yo me voy para mi casa y sigo metiendo en el triturador de basuras todo lo que hay, lo que dejo de comer o las cáscaras, o no sé, todo lo que todo lo orgánico lo meto en el triturador de basuras. ¿Y eso para dónde va? Pues para el río. Y en el baño. O cómo manejo los desechos que haya en mi casa que sean negativos para el río, las grasas, por ejemplo. Sí, yo creo que es una toma de conciencia personal. Todos tenemos que hacer la coherencia, todos tenemos que saber qué quiere decir ser ambientalmente decentes, por decir algo. ¿Y qué debo yo reconocer? Y hay muchas cosas, uno me pone a hacer el análisis y cuando se da cuenta, estoy cometiendo el mismo error que yo ayer había dicho que no. Sí, es coherencia, es todo un proceso de mirarse a uno mismo. Nosotros estamos diciendo, el río no lo vemos, pero si nos vemos a nosotros mismos y vemos cuáles son realmente las prácticas que nosotros estamos desarrollando y que afectan